Algunos dolores no hacen ruido. No gritan, no sangran, no dejan cicatrices visibles. Pero moldean cada elección, cada silencio, cada sonrisa ensayada. Es como caminar por un campo minado emocional. Basta una mirada torcida, una respuesta fría, un alejamiento sutil, y todo dentro se derrumba, sin previo aviso. No es soledad, es algo más delicado. Es la memoria de cuando intentamos ser nosotros mismos, y eso no fue suficiente para alguien. A partir de ahí, nace una duda silenciosa. ¿De verdad vale la pena mostrar quiénes somos? Entonces nos adaptamos. Reducimos gestos, doblamos la intensidad. Pedimos perdón por sentir demasiado, hablar demasiado, existir demasiado. Pero hay una pregunta incómoda escondida en todo esto, y Maquiavelo, con toda su frialdad, tal vez tenga la respuesta. ¿Y si el miedo a ser rechazado no es un defecto, sino una trampa colocada cuidadosamente en ti? Hola, soy Cícero, el guardián del canal, la mente pensante, y te convoco a desvelar otro secreto del alma humana. La esclavitud invisible de querer ser aceptado. Pocas cosas condicionan tanto el comportamiento humano como la necesidad de ser aceptado. No hablamos aquí de algo superficial, como buscar aplausos o elogios. Se trata de un miedo ancestral, visceral, que opera en silencio y moldea la forma en que una persona se expresa, se posiciona, se permite sentir. Ese miedo no aparece en explosiones visibles, sino en las microdecisiones cotidianas que, juntas, crean una vida entera vivida con frenos. La lección de no confrontar lo que incomoda, de tragarse las palabras, de aceptar relaciones desequilibradas solo para no enfrentar el riesgo de exclusión. El miedo al rechazo es una de las formas más sutiles de esclavitud emocional. No grita, pero susurra órdenes que suenan como sentido común. Dice que tal vez sea mejor no hablar, no intentar, no insistir. Dice que es peligroso mostrarse demasiado, que es mejor ser amable que auténtico, y que es más seguro encajar en las expectativas ajenas que sostener tu propia singularidad. Y así, sin darse cuenta, la persona va ajustando sus reacciones, moldeando su discurso, calibrando su presencia para minimizar el riesgo de ser descartada. En el fondo, siente que no puede ser amada ni respetada por quien realmente es, solo por quien logra parecer ser. Esa adaptación, que a primera vista parece estratégica, va carcomiendo lentamente la integridad interna. La persona empieza a vivir dividida entre lo que le gustaría decir y lo que siente que puede decir, entre lo que desea vivir y lo que cree que se le permite. El resultado de eso no es solo frustración, sino una profunda desconexión consigo misma. Al evitar el rechazo del otro, se rechaza en silencio. Ese autorrechazo no es escandaloso, pero sí crónico. Surge en el constante malestar al exponerse, en el miedo a disgustar, en la tendencia a disculparse por existir con intensidad. Para muchos, este comportamiento se ha vuelto tan automático que ya ni siquiera se percibe como un problema. El rechazo fue incorporado como algo que debe evitarse a toda costa, sin cuestionar que es exactamente lo que se está sacrificando en el proceso. Y lo más perverso es que, incluso cuando logran evitar enfrentamientos o juicios, esas personas no sienten paz. Sienten alivio momentáneo, pero no libertad, porque la libertad solo existe cuando el miedo pierde el poder de decisión. Mientras cada gesto sea calculado para mantener la aceptación ajena, la vida será vivida bajo la tutela invisible de una amenaza, la de no ser suficiente para el otro. En muchos casos, la raíz del problema está en el pasado. Una infancia en la que los elogios llegaban solo cuando el comportamiento era impecable, o en la que la atención era retirada como castigo por expresiones sinceras. En esas situaciones, el amor fue condicionado. Y ese condicionamiento se transforma en un guión inconsciente que continúa operando en la vida adulta. La persona no confía en que puede ser amada por quien es, solo por aquello que logra actuar. Entonces vive negociando su esencia para mantener conexiones que, en el fondo, nunca fueron genuinas. El miedo a ser rechazado no es solo miedo a perder a los demás, es el miedo a perderse a uno mismo al mostrarse entero y no ser acogido. Es el temor de descubrir, de forma brutal, que lo más verdadero en ti puede no ser suficiente para mantener a alguien cerca. Ese temor es tan doloroso que muchos prefieren no arriesgarse nunca a descubrirlo. Prefieren vivir en relaciones tibias, en empleos asfixiantes, en silencios cómplices, siempre y cuando no tengan que enfrentar la vulnerabilidad de exponerse al juicio y posiblemente ser dejados atrás. Pero vivir intentando ser aceptado es, paradójicamente, vivir siempre bajo la amenaza del rechazo. Porque cuanto más construyes tu imagen para agradar,
más frágil se vuelve esa imagen ante cualquier señal de desaprobación. El rechazo se convierte en un fantasma omnipresente, incluso cuando todo parece estar bien. Flota sobre las interacciones, los afectos, las decisiones. Y, poco a poco, se transforma en un criterio de vida. Comienzas a elegir a dónde ir, qué hacer, con quién relacionarte y hasta qué soñar, todo basado en la posibilidad de ser o no aceptado. Esa prisión emocional rara vez se confronta con claridad. La mayoría solo siente un cansancio existencial, una falta de sentido, una constante sensación de estar viviendo una vida que no es realmente suya. Y de hecho no lo es. Es la vida que fue moldeada para evitar rechazos. Es una biografía escrita por el miedo. Y tal vez por eso Maquiavelo, aunque muchas veces visto como frío o cínico, puede ayudarnos a salir de esta trampa. Porque al desmontar las ilusiones sobre la naturaleza humana, ofrece una oportunidad rara, ver el mundo y las relaciones con más lucidez, para entonces decidir con más libertad. Al reconocer que el rechazo es inevitable, que no siempre será posible agradar, y que la aceptación ajena no puede ser la medida de tu valor, empieza a nacer dentro de ti algo nuevo. No la arrogancia de quien no le importa a nadie, sino la fuerza de quien se importa lo suficiente como para no vivir mendigando aprobación. Y eso, tal vez, sea el primer paso hacia la libertad real. El arte de ser temido, cómo Maquiavelo puede liberarte del rechazo. Nicolás Maquiavelo es frecuentemente malinterpretado. Asociado con manipulación, frialdad y egoísmo, su nombre se volvió sinónimo de astucia peligrosa. Pero quien lo lee con profundidad entiende que, más que enseñar a dominar a los demás, Maquiavelo nos invita a mirar con brutal claridad los engranajes que mueven las relaciones humanas. En un mundo donde la mayoría aún busca aceptación como forma de supervivencia emocional, Maquiavelo propone lo opuesto, deja de suplicar amor y empieza a cultivar respeto. El miedo al rechazo nace, muchas veces, de la idea de que necesitamos ser agradables todo el tiempo. Maquiavelo rompe esa ilusión al afirmar que es mejor ser temido que amado, si no se puede ser ambas cosas. No se trata de esparcir miedo por donde se pasa, sino de entender que la necesidad desesperada de ser amado vuelve a cualquiera vulnerable a la manipulación. Y un ser humano vulnerable al juicio de los demás jamás será libre. Para Maquiavelo, el respeto impone límites. El amor idealizado puede ser volátil. Mientras el primero protege, el segundo engaña. Aplicando esta lógica a la vida cotidiana, notamos cuánto estamos atrapados en la idea de que ser aceptados es una virtud. Muchos pasan años intentando ser buena onda, adaptándose al gusto de los demás, evitando conflictos. Pero el resultado suele ser el opuesto al esperado. Cuanto más alguien intenta agradar, menos se le valora. La ausencia de firmeza genera desinterés. La falta de posicionamiento comunica inseguridad. Inconscientemente, los demás lo perciben y empiezan a tratarte de forma proporcional a tu necesidad de aceptación. Maquiavelo, en este sentido, nos propone un realismo que puede parecer duro, pero es profundamente liberador. Nos invita a entender que el mundo no gira en torno a la justicia o la bondad, sino los intereses, fuerzas y percepciones. Esto no significa abandonar la ética, sino reconocer que, en ciertos momentos, la fragilidad emocional se vuelve una invitación a la falta de respeto. Y la persona que no sabe decir no, que no impone límites, que se disculpa por existir, tarde o temprano será despreciada. No por maldad, sino por la dinámica natural de las relaciones humanas. Este es el choque transformador, percibir que ser demasiado amable, sin firmeza, no inspira cariño, sino lástima. Y nadie respeta lo que provoca lástima. La verdadera autoridad personal nace cuando tu presencia comunica claridad, no necesidad. Cuando no estás dispuesto a venderte por migajas de aprobación. Cuando sabes que puedes ser rechazado, y aún así eliges mantener tu integridad. Maquiavelo nos enseña a abandonar la ingenuidad. Y abandonar la ingenuidad no significa volverse frío, sino volverse libre. Es mirar una situación social y entender las fuerzas en juego, en lugar de caer en el viejo patrón de intentar agradar a todos para sentirse seguro. Quien actúa así siempre será esclavo de la oscilación emocional de los demás. En lugar de eso, Maquiavelo propone que seas estratega de tu presencia. Alguien que, incluso siendo amable, lleva una postura de firmeza innegociable. La metáfora más clara para esto es la figura del león y el zorro, muy usada por Maquiavelo. El león representa la fuerza, el zorro, la astucia. La persona que aprende a lidiar con el rechazo de forma madura se transforma en una combinación de esas dos fuerzas. No ataca sin motivo, pero tampoco se somete sin necesidad. Observa, calcula,
Elige dónde gastar su energía emocional. No corre tras quien no reconoce su valor. Y por eso, paradójicamente, pasa a ser más respetada e incluso más deseada. Claro que este tipo de postura exige autoconocimiento. No se trata de adoptar una armadura emocional, sino de saber dónde termina la sensibilidad y dónde comienza la sumisión. Maquiavelo no te invita a ser indiferente a lo que sienten por ti, sino a dejar de vivir en función de eso. Y cuando ese giro ocurre, algo poderoso sucede internamente. El miedo al rechazo no desaparece, pero pierde la capacidad de controlar tu vida. Empiezas a recordar quién eras antes de intentar agradar a todos. Recuperas la fuerza de decir lo que piensas, de irte cuando es necesario, de quedarte en silencio cuando la verdad exige presencia y no actuación. El león y el zorro dentro de ti finalmente se unen, y el miedo a ser rechazado deja de ser una prisión, para convertirse en una emoción más, transitoria, como tantas otras que puedes observar sin dejarte dominar. En el fondo, lo que Maquiavelo enseña no es frialdad, sino estrategia emocional. Él muestra que vivir intentando ser aceptado es como negociar con un tirano invisible que nunca se satisface. La libertad comienza cuando dejas de mendigar aprobación y empiezas a construir presencia. Y esa presencia, aunque incomode a algunos, atrae a los que realmente importan. El rechazo seguirá existiendo, pero ya no tendrá el poder de derrumbarte. Porque ahora te mueves por convicción, no por carencia. El coraje de ser rechazado, la libertad que nadie quiere, pero todos necesitan. Hay una liberación profunda que sucede en el preciso momento en que dejas de intentar ser aceptado. Pero no llega fácil. Llega como un desgarro, una pérdida, un susto, porque el miedo al rechazo, para muchos, es lo que sostiene toda la identidad. Es como si, al no agradar a alguien, algo en ti dejara de existir. Lo que Maquiavelo nos obliga a enfrentar con brutal sinceridad es que esa dependencia no es amor, es debilidad. Y donde hay debilidad emocional, no existe libertad real. ¿Cuántas decisiones has tomado motivado por miedo a ser malinterpretado, excluido o criticado? ¿Cuántas veces sofocaste tu intuición solo para mantener la ilusión de armonía? Tal vez no lo notaste, pero es posible que hayas cambiado tu libertad por migajas de aprobación. Y eso es un precio demasiado alto. Porque cada vez que evitas ser rechazado, refuerzas la idea inconsciente de que no eres digno de ser amado por completo. De que necesitas ser moldeado, filtrado, pulido, para poder existir socialmente. El gran cambio ocurre cuando entiendes que el rechazo dice más del otro que de ti. Que alguien no te acepte puede ser un reflejo de sus inseguridades, valores o límites emocionales, y no una sentencia sobre tu valor. Maquiavelo, al analizar la dinámica entre poder y percepción, revela que muchas veces quien se impone con firmeza será visto con resistencia, pero, a largo plazo, será respetado. Porque el respeto, a diferencia del afecto, no depende de agradar, depende de coherencia. No necesitas ser aceptado por todos. Necesitas, por encima de todo, ser respetado por ti mismo. Y eso solo sucede cuando enfrentas el riesgo del rechazo y sobrevives a él. Cuando entiendes que puedes ser ignorado, criticado o descartado, y aún así permanecer entero. Esa es la verdadera fuerza. El coraje de seguir siendo quien eres, incluso ante la mirada indiferente de quien no te comprende o valora. Nietzsche decía que quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Maquiavelo nos enseña que, para vivir con firmeza en ese como muchas veces brutal de la realidad humana, es necesario renunciar a la necesidad de ser querido. Eso no significa ser insensible, pero sí significa saber lo que está en juego, tu libertad o la máscara que creaste para agradar. Aceptar la posibilidad del rechazo es aceptar la posibilidad de la autenticidad. Y con ella viene un dolor inicial, sí, pero también una nueva fuerza. Porque comienzas a atraer personas, oportunidades y experiencias alineadas con tu verdad, no con tu actuación. Descubres que, al dejar de intentar agradar a todo el mundo, empiezas a vivir una vida que, de verdad, te agrada. Y eso lo cambia todo. La frase de Maquiavelo que más debería impactarnos tal vez sea una de las menos citadas. Los hombres en general juzgan más con los ojos que con las manos, porque todos pueden ver, pero pocos saben tocar. Esa frase no es sobre manipular, sino sobre dejar de vivir para ser visto, aplaudido o validado. Es sobre entender que pocos sabrán tocar tu esencia, y está bien. No fuiste hecho para caber en todas las manos, sino para ocupar con totalidad la tuya propia. Cuando dejas de resistirte al rechazo y pasas a aceptarlo como una parte natural de la vida, como el precio de la libertad, una transformación sutil pero poderosa comienza a suceder. Te vuelves selectivo.
No por arrogancia, sino por integridad. Ya no quieres cualquier atención, cualquier cariño, cualquier grupo. Quieres lo que es verdadero, aunque eso signifique tener menos. Porque ese menos, cuando es real, vale más que cualquier aprobación artificial. Es en ese punto donde el miedo empieza a perder el control. Ya lo has oído, ya lo has sentido, ya lo has enfrentado. Pero ahora lo ves. Y al verlo, lo colocas en su lugar, como una emoción legítima, pero no como guía de tu vida. Lo que te guía ahora es otra cosa. Es la claridad, es el respeto, es la responsabilidad con tu propia existencia. Ya no eres esclavo de la mirada ajena. Ya no estás a la venta. Y eso, por más aterrador que parezca, es el comienzo de una vida que por fin empieza a saber verdad. Carta de la mente pensante. Querido lector, hay algo en ti que todavía resiste. Incluso después de tantos silencios forzados, de tantas sonrisas dadas para no incomodar, aún existe ahí, dentro una parte que sabe que moldearse para agradar tiene un costo demasiado alto. Y que, poco a poco, fuiste dejando de existir para seguir perteneciendo. Intentaste hacer todo bien. Intentaste agradar, ceder, ajustarte a las expectativas. Pero, por dentro, el vacío solo creció. Porque no hay aceptación que llene el hueco dejado por una identidad callada. La verdad es que el rechazo duele, pero el autorrechazo duele más. Tal vez lo que necesitas ahora no sea ser más aceptado, sino ser más verdadero. El coraje de ser rechazado por quien no te ve de verdad es, muchas veces, el primer paso para por fin verte por completo. No hay libertad sin riesgo. Y tal vez, ser rechazado por algunos sea el precio justo para ser respetado por ti mismo. Protege esa parte tuya que aún siente, aún se atreve, aún quiere ser completa. Porque, al final, es ella la que va a salvarte de una vida vivida solo para encajar. La mente pensante. Si llegaste hasta aquí, esta carta no es solo un texto antiguo. Es casi un espejo, de lo que ya fuiste y de lo que aún puedes elegir ser. Ahora dime, de verdad, ¿qué es eso que aún vive en ti y vale la pena proteger? Escríbelo aquí en los comentarios. No tiene que ser bonito, ni correcto. Puede ser solo un sentimiento, un símbolo, una petición silenciosa. Este espacio es tuyo. Y tal vez, tu respuesta sea el primer paso de regreso. 5 actitudes que te protegen contra el rechazo y fortalecen tu presencia. Ahora que ya comprendiste la profundidad del miedo al rechazo y el poder de enfrentarlo con la lucidez estratégica de Maquiavelo, es hora de transformar esa reflexión en práctica. Porque entender no es suficiente. El verdadero antídoto contra el rechazo es la acción consciente, repetida y con intención. A continuación, 5 actitudes concretas que puedes comenzar a aplicar hoy mismo, no para eliminar el rechazo del mundo, sino para impedir que controle tu vida. 1. Establece límites claros y sosténlos con firmeza. Las personas que temen ser rechazadas tienden a decir sí con facilidad, incluso cuando sienten un no latiendo por dentro. Establecer límites no significa ser agresivo, sino honesto. La claridad asusta al principio, pero libera después. Empieza por lo básico, deja de comprometerte con lo que no deseas. Cada vez que impones un límite, envías un mensaje poderoso a tu mente: mis deseos importan. Y eso, con el tiempo, reconstruye tu autoestima. 2. Cuestiona tu reacción automática ante la desaprobación. No toda mirada extraña significa rechazo. No todo silencio es desprecio. Muchas veces, lo que duele no es lo que el otro hizo, sino lo que tú interpretaste. Desarrollar conciencia sobre tu tendencia a tomarlo todo como algo personal es esencial para crear madurez emocional. Respira, observa y pregúntate: ¿esto realmente tiene que ver conmigo o estoy reaccionando a algo antiguo, ya interiorizado? Esa pausa lo cambia todo. 3. Practica la exposición controlada. Enfrentar el miedo al rechazo no requiere un salto al vacío, sino pequeños movimientos conscientes. Di algo verdadero en una conversación donde normalmente te callarías. Expresa una opinión impopular con respeto. Pide algo que sueles evitar por miedo a escuchar un no. Cada vez que te expones sin desmoronarte, le enseñas a tu sistema nervioso que sobrevivir al rechazo es posible y liberador. 4. Sustituye la necesidad de agradar por la intención de impactar. Agradar es pasivo. Impactar es intencional. Cuando cambias el enfoque de espero que les guste a quiero que sientan mi presencia, transformas completamente la energía que transmites. No significa ser invasivo, sino asumir tu lugar en el mundo. Las personas que impactan no son las más simpáticas, son las más auténticas.
Y auténtico es quien sabe quién es y lo que representa. 5. Construye vínculos basados en verdad, no en conveniencia. Relaciones que exigen tu versión editada no merecen tu versión entera. Observa quien respeta tus límites, quien te escucha de verdad, quien no te exige una máscara social para mantener la cercanía. Cuanto más te rodeas de vínculos reales, más pierdes el miedo a perder lo que nunca fue sólido. Eso crea una base afectiva que sostiene tu individualidad, incluso cuando el mundo te contradice. Adoptar estas posturas puede, sí, generar incomodidad. Puede causar distanciamientos, juicios, rupturas. Pero cada una de esas pérdidas será, en realidad, una liberación. Porque lo que te abandona cuando eliges ser completo, nunca fue realmente tuyo. Y lo que permanece, después de eso, se convierte en oro puro. Al aplicar estas acciones, no solo estarás superando el miedo al rechazo, estarás reconstruyendo la forma en que te relacionas contigo mismo y con el mundo. Y cuando eso sucede, algo sorprendente ocurre. Empiezas a atraer personas y situaciones que vibran en la misma frecuencia que tu verdad. Dejas de mendigar espacio y comienzas a ocupar tu lugar. Y quien te rechaza por ser auténtico, sin saberlo, te está haciendo un favor. Al final, todo se resume en una decisión que solo tú puedes tomar. Seguir moldeándote para ser aceptado, o empezar a existir con verdad, aunque eso incomode. El rechazo va a doler, sí, pero el dolor de vivir escondiéndote es infinitamente mayor. Y tú lo sabes. Siempre lo supiste. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, aunque sea pequeño, aunque esté cansado, entonces escribe aquí en los comentarios. Prefiero ser real. Esa frase no es solo un comentario. Es un compromiso silencioso con tu verdad. Y a veces, todo comienza así, con una frase, con una decisión, con la lección de no abandonarte más. Si algo dentro de ti despertó hoy, no dejes que este momento pase. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y quédate conmigo en los próximos vídeos. Cada uno de ellos es un paso más para volver a ser quien siempre fuiste, pero tal vez habías olvidado. El miedo al rechazo paraliza, nos hace dudar de nuestro valor, nos impide actuar, pero, ¿y si te dijera que ese miedo no nació de la nada? Que existe una herida emocional, profunda, ahí dentro, que puede estar saboteando todo sin que te des cuenta. En el vídeo de hoy, Maquiavelo nos ayudó a enfrentar ese miedo de frente. Pero el viaje no termina aquí, porque entender el miedo es solo el comienzo. Ahora necesitas descubrir de dónde viene y cómo sanarlo de verdad. Y para eso, nadie mejor que Carl Jung para guiarte. Dejé aquí en la pantalla final un vídeo donde vamos a hablar sobre la herida emocional que bloquea tu potencial y cómo puedes empezar a sanarla definitivamente. La filosofía no transforma el mundo de una sola vez, pero transforma a quien observa. Y quien observa con frecuencia, termina transformándolo todo a su alrededor. No pierdas más tiempo viviendo en vano. Conviértete también en una mente pensante. Suscríbete al canal, dale like al vídeo y sigue acompañándonos en este camino de despertar.